El día de hoy corresponde revisar la práctica número 3, toma y envío de muestras. El objetivo de esta práctica es que aprendan a seleccionar qué tipo de muestra van a tomar, con base en una serie de criterios, la manera de obtenerla y, por último, el método de conservación y envío adecuados para un diagnóstico bacteriológico. Un dato importante a considerar es que el 99% de los errores ocurren en la fase preanalítica, es decir, todo aquello que le ocurre a la muestra antes de su recepción en el laboratorio. Analicemos el siguiente esquema. Cuando se presenta un animal o animales enfermos, serán atendidos por un médico, el cual realizará una exploración clínica y obtendrá un diagnóstico presuntivo con base en su experiencia. Es muy importante señalar que como médicos siempre debemos recurrir a pruebas de laboratorio para confirmar nuestro diagnóstico. La fase preanalítica involucra la toma de la muestra y su transporte al laboratorio. El proceso analítico abarca todas aquellas pruebas que podemos realizar en el laboratorio de diagnóstico bacteriológico y micológico a partir de la muestra obtenida. Por último, la fase postanalítica consiste en el informe de los resultados obtenidos. Antes de iniciar con las diferentes muestras y técnicas que podemos emplear para obtener cualquier muestra, es muy importante hablar sobre la historia clínica. La historia clínica es un registro escrito que contiene todo lo que ha ocurrido con el paciente o pacientes en cuestión. Los datos contenidos en la historia clínica resultan importantes para el encargado de procesar la muestra, por lo cual es indispensable que siempre las muestras vengan en compañía de la historia clínica. A continuación, mencionaremos algunos apartados de la historia clínica que resultan importantes para el diagnóstico de laboratorio. Fecha. Es importante conocer la fecha en la que se realizó la historia clínica y la fecha en la que se tomó la muestra. Esto ayuda a determinar si la muestra aún puede ser viable, es decir, que se puede aislar a la bacteria o al hongo. Identificación y localización. Es importante conocer la ubicación del paciente. Esto nos puede llevar a sospechar sobre enfermedades endémicas o de alta prevalencia y conocer los datos de la persona a quien vamos a reportar el resultado o cualquier eventualidad que derive de la muestra. El motivo o la razón por la cual se solicita el estudio. Puede ser con fines diagnósticos, como revelar la presencia, en caso de enfermedad, o ausencia de algún agente en particular, en casos como la movilización de animales para cuarentenarlos o levantar la cuarentena a algún animal. También al momento de comprar o vender un animal. Tipo de explotación. Este apartado resulta muy importante cuando hablamos de especies productivas, ya que dependiendo el fin zootécnico y las condiciones asociadas a las instalaciones o el sitio que habita el animal, determinan la incidencia de las enfermedades que se puedan presentar. Por ejemplo, las enfermedades en los porcinos o aves de traspatio van a variar con las enfermedades que se presentan en un sistema tecnificado. Notificación y cronología. Es importante saber si alguna granja o los animales de algún predio vecino están siendo afectados por el mismo agente y cuántos son. Identificar cuándo se presentó el primer caso y si se notificó ayuda a estimar el periodo de incubación, es decir, el tiempo que tarda en presentarse la enfermedad, entre otros parámetros como morbilidad, mortalidad, etc. Signología y lesiones a la necropsia. Es importante recalcar que en medicina veterinaria nos guiamos de signos para determinar la presencia de enfermedad, como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, movimientos ruminales, inflamación, entre otros. En el caso de cadáveres, se requiere llevar a cabo una necropsia para detectar lesiones internas. Diagnóstico presuntivo. El médico que realiza la historia clínica establecerá un diagnóstico presuntivo, es decir, de cuál microorganismo sospecha, basado en los hallazgos clínicos y su experiencia profesional. Lo anterior orienta al encargado de procesar la muestra en el laboratorio
sobre las pruebas adecuadas para la identificación de la bacteria o el hongo que causa la enfermedad. Identificación y manejo. Conocer de qué animal proviene la muestra, así como su sexo, edad, las vacunas administradas y posiblemente tratamientos previos, son datos indispensables y de gran utilidad. Por ejemplo, las enfermedades de los bovinos productores de carne recién nacidos serán diferentes a las de un bovino adulto. Encontramos variación entre los porcinos alimentados con desperdicios alimenticios a los porcinos alimentados con una dieta formulada. O las enfermedades más comunes en caninos cachorros no vacunados varían de las enfermedades de un canino adulto vacunado correctamente. Los tratamientos previos nos ayudan a saber si se ha aplicado algún fármaco que pueda alterar el resultado de la muestra, o saber si se ha aplicado de forma adecuada. En el caso de antimicrobianos, la automedicación, el uso indiscriminado y la elección de un mal esquema ha originado la resistencia por parte de las bacterias. Una práctica que resulta de vital importancia a la hora de tomar una muestra es la identificación. Una muestra que no es identificada es una muestra que no puede ser procesada. La razón es sencilla. No es lo mismo recibir una muestra de contenido purulento proveniente de un linfonodo caprino al que proviene de la piel de un perro. Es importante saber qué animal se muestreó, el día, la hora, así como la fecha en que se envió al laboratorio. Dependiendo el tiempo que tarde en llegar y las condiciones del traslado, la muestra podría no ser viable. Como ya mencionamos, es importante conocer cuántos animales están enfermos y saber si se está afectando solo a una población de animales o a cierto género, o se afecta indiscriminadamente a toda la población. Para concluir este apartado, necesitamos especificar el estudio que requerimos. Aislamiento e identificación de la bacteria u hongo. Antibiograma, es decir, conocer a qué antibióticos es sensible. En el caso de agua, el conteo de unidades formadoras de colonia. Hemocultivo, coprocultivo, urocultivo, entre otras pruebas. Ahora revisaremos, de manera muy general, cómo se toman las muestras para estudios bacteriológicos y micológicos. Cabe mencionar que si nosotros tomamos la muestra, siempre debemos utilizar equipo de protección, bata, botas, overol, guantes, cubrebocas, entre otros, ya que en algunos casos nos podemos encontrar con bacterias potencialmente zoonóticas. Comencemos con las pruebas que podemos colectar con la ayuda de un hisopo, principalmente de exudados de mucosas, como la nasal, ocular, ótica, vulvar, anal, prepucial, entre otras. También las muestras de pus provenientes de heridas o abscesos se pueden tomar con un hisopo. Siempre que realicemos hisopados, es indispensable que el hisopo sea estéril y manipular al mismo desde el extremo distal del algodón. La manera correcta de tomar las muestras es realizando un barrido al mismo tiempo que giramos el hisopo. Esto es con la intención de impregnar toda la superficie del algodón, así como cubrir un área mayor. Este procedimiento puede ser un poco incómodo para el paciente y se deberá realizar con la mayor gentileza posible. Una adecuada contención proporciona seguridad tanto para el médico que toma la muestra y las personas presentes, así como para el animal. Con la finalidad de mantener viables a los microorganismos colectados con el hisopo, durante el tiempo de transporte al laboratorio, es necesario depositarlo en un tubo con un medio de transporte, como el de Stuart, y eliminar el extremo del hisopo que tuvo contacto con nuestros dedos, así como se muestra en la imagen en el extremo derecho de esta diapositiva.
Este medio proporciona a las bacterias los elementos mínimos indispensables para mantenerse viables, es decir, con vida, mas no es un medio para su cultivo o desarrollo. Dependiendo del agente, en algunos casos, con la muestra colectada, podemos realizar un frotis girando el hisopo y ejerciendo un poco de presión sobre la superficie de un portaobjetos estéril para después fijarlo con calor para su posterior tinción. Las muestras provenientes de abscesos pueden ser colectadas con la ayuda de un hisopo estéril, como se muestra en la imagen que se encuentra del lado izquierdo, o bien puncionando con la ayuda de una jeringa estéril. En este último caso, se debe realizar previamente antisepsia con una torunda impregnada de alcohol para evitar que la aguja se contamine con bacterias de la superficie de la piel. Una vez obtenida la muestra, se envía la jeringa completa con su contenido. Para la obtención de sangre, debemos tener en cuenta con qué especie estamos tratando, para saber qué vena vamos a puncionar. En bovinos, por ejemplo, solemos utilizar la vena yugular externa o la vena coccigia. En pequeños rumiantes, equinos, felinos y cachorros, la vena yugular externa. En lepóridos y cerdos, la vena marginal de la oreja. En caninos, la vena cefálica. En aves y ratones, se puede puncionar directo en el corazón. Existen herramientas que facilitan el muestreo, como el sistema Vacutainer, que trabaja con presión negativa. El sistema está compuesto por una aguja de doble punta, que permite realizar tomas múltiples. Un extremo de este dispositivo será colocado en la vena, y el otro extremo será conectado a un tubo de plástico que posee un vacío predeterminado, que nos permite obtener el volumen de sangre ideal para cada tubo. La principal ventaja de este sistema es que la sangre nunca será expuesta, ya que pasa de manera directa de la vena al tubo. Como anticoagulantes se utilizan el citrato o la heparina, ya que el EDTA es letal para muchas bacterias. Para muestras de sangre serán suficientes de 5 a 10 mililitros. Las muestras de líquido cefalorraquídeo requieren de experiencia, ya que esta técnica en pequeñas especies requiere de anestesia o sedación. Se coloca al animal con la cabeza en posición más baja que el cuerpo, ya que el área a puncionar es la cisterna magna, que se encuentra en la articulación atlanto-occipital. En el caso de grandes especies, se punciona el espacio intervertebral entre la vértebra lumbar 3 y 4. Un mililitro de muestra es suficiente. Existen varias técnicas para la obtención de orina. La técnica empleada dependerá de la especie y la experiencia que tengamos en su manejo. En equinos y bovinos, como se muestra en la imagen superior izquierda, podemos observar la recolección de orina por micción natural. En esta técnica, debemos esperar a que el animal elimine la primera fracción de orina, para evitar colectar microorganismos contenidos en el prepucio o la vulva de los animales, y posteriormente colectar la orina en un recipiente estéril como el que podemos observar en la imagen inferior izquierda. En pequeñas especies podemos colectar la orina mediante micción natural. Con presión vesical también podemos sondear vía uretral. Esta técnica requiere de experiencia y contención para no lesionar al paciente. Otra técnica utilizada es la punción vesical, conocida como cistocentesis, que puede ser guiada con la ayuda de ultrasonografía. También requiere de experiencia, tricotomía, es decir, rasurar al paciente y asepsia previa del área que vamos a puncionar. En la imagen superior derecha podemos observar esta técnica.
La recolección de heces debe hacerse directamente del recto del animal. Para evitar la contaminación con microorganismos medioambientales, jamás se colectarán heces del suelo. En caso de grandes especies como equinos, bovinos y pequeños rumiantes, se pueden recolectar utilizando un guante de palpación. Este se voltea, cierra y se envía. Normalmente, 4 gramos es suficiente. En el caso de pequeñas especies, la muestra puede ser colectada con la ayuda de un hisopo y se envía con medio de transporte. En ocasiones será necesario enviar muestras de tejidos o incluso de órganos completos. Si el animal ya ha muerto, estas muestras deberán ser colectadas dentro de las primeras 2 horas si nos encontramos en zonas de clima templado o frío, y dentro de los primeros 30 minutos si nos encontramos en zonas de clima cálido, ya que posterior a este tiempo, las bacterias propias del organismo comienzan a proliferar y la muestra deja de ser útil. En ciertos momentos, también será necesario, si la especie y la situación lo permite, realizar sacrificio de animales para muestreo. El sacrificio de estos animales se encuentra regulado por la norma 033, sacrificio de los animales domésticos y silvestres. Si el órgano es tubular, como es el caso de intestino, se seleccionan 10 centímetros del área donde está la lesión y se deberán fijar 2 nudos en cada extremo a muestrear, con la finalidad de cortar entre cada nudo, tal y como se muestra en la imagen del lado izquierdo, y así evitar derramar contenido en la cavidad y contaminar. Como ya se mencionó anteriormente, todas las muestras deberán ser colocadas en recipientes, ya sean frascos o bolsas de cierre hermético, conteniendo una sola muestra por recipiente perfectamente identificado, indicando la fecha, hora, identificación del animal y de qué órgano y porción proviene la muestra, tal y como podemos observarlo en la imagen de la derecha. Antes de comenzar a trabajar con una muestra de tejido en el laboratorio, es necesario realizar una técnica en la superficie del tejido que se llama sellado. Esta técnica consiste en calentar la superficie de una espátula con la ayuda de un mechero y aplicarla sobre la superficie del órgano en el área donde queremos trabajar. El sellado ayuda a eliminar a los microorganismos medioambientales que se encuentran contaminando la muestra. Una vez realizado el sellado a pie de mechero y con instrumental estéril, podemos incidir sobre ese tejido, por ejemplo, intestino, hígado, pulmones, corazón, entre otros. Cuando queremos muestrear leche directamente de los cuartos de un bovino, debemos realizar una limpieza externa de la ubre y el pezón y aplicar alcohol al 70%. Las muestras deberán separarse por cuartos y deberán ser colectadas en frascos o tubos estériles, eliminando siempre el primer chorro, ya que en esta porción es donde se encuentra la mayor concentración de agentes microbianos ambientales. Como comentábamos, es muy importante la identificación de las muestras. En la imagen podemos observar la identificación de los 4 cuartos de un bovino. El número 1385 corresponde al número de identificación del bovino y las letras corresponden a las abreviaturas del cuarto: posterior izquierdo, posterior derecho, anterior izquierdo y anterior derecho. Otro sitio donde podemos obtener muestras de leche es el tanque colector, previo a la pasteurización, en donde se encuentra toda la leche proveniente de la ordeña de todos los animales. Con la ayuda del dispositivo que observamos en la imagen, podemos obtener muestras del fondo, de la superficie o de la parte media del tanque. En ocasiones, también es común localizar a los agentes microbianos en el agua.
debido a un mal tratamiento de potabilización o a un mal almacenaje. Cualquiera que sea el caso, es importante enviar muestras de agua al laboratorio de diagnóstico bacteriológico y micológico. Las muestras pueden ser colectadas de grifos, de la tubería, de filtros, de depósitos de almacén como pozos, tinacos o cisternas. Si la muestra es tomada de una llave, es necesario aplicar alcohol sobre la llave y flamearla, posteriormente abrir la llave y dejar correr un poco de agua. Posterior a esto, tomar nuestra muestra. Todo lo anterior es con la finalidad de eliminar los microorganismos medioambientales que pudieran estar alojados en la llave. Una muestra de 20 a 50 mililitros será suficiente. El origen del problema también puede ser el alimento, y esto dependerá del origen y el contenido del mismo, así como su almacenaje. Para tomar una muestra representativa de alimento, se deberá tomar una porción de la parte media de varios sacos de alimento. En apicultura, también podemos tomar una muestra de la zona de la colmena afectada. Se corta un fragmento de 10 centímetros por 10 centímetros y se envuelve en papel y se envía. Absolutamente todas las muestras deberán ser consideradas como potencialmente infecciosas y peligrosas para la salud. Por lo anterior, es importante que siempre estén contenidas en recipientes especiales de sellado hermético. En el caso de líquidos y órganos, en bolsas especiales que poseen características como grosor y sellado especiales como la que podemos observar en la imagen, y que además contiene el símbolo de riesgo biológico infeccioso. A continuación revisaremos los métodos que podemos utilizar para la conservación y adecuado envío de nuestras muestras. Para la conservación de muestras para diagnóstico bacteriológico y micológico, solo podemos emplear la refrigeración y la congelación. Para el caso de refrigeración, podemos utilizar el refrigerador, hielo seco o gel refrigerante, especialmente para el transporte de nuestras muestras. La muestra puede permanecer viable de 24 a 48 horas. Y por último, la congelación, para preservar muestras por un periodo prolongado de tiempo. En la imagen podemos observar el material adecuado a utilizar para un correcto transporte de nuestras muestras, como son gradillas en caso que enviemos tubos, gel refrigerante, hielera de unicel, cajas de cartón para contener a la hielera, material aislante y material que ayude a reducir el movimiento y el impacto para evitar la ruptura de recipientes. Anteriormente mencionamos que todas las muestras deben ser consideradas como potencialmente infecciosas. Por esta razón, el envío de las mismas, su manejo, las especificaciones de los contenedores, así como su clasificación, se encuentran bajo las siguientes normas. En esta imagen podemos observar el envío de una muestra contenida en un tubo de cierre hermético, debidamente identificado, con gel refrigerante, contenido en una hielera de cierre hermético, con material que reduce el movimiento y el impacto, y por último, el símbolo de RPBI. Otro ejemplo de un envío de muestras adecuado, donde además podemos observar cómo de manera anexa y protegida dentro de una bolsa se encuentra la historia clínica. En esta imagen podemos observar perfectamente lo que nunca se debe hacer. La caja no contiene sellado hermético ni material absorbente en caso de derrame. Los frascos se encuentran amontonados, en posición horizontal y vertical, sin identificación, sin historia clínica, sin material que reduzca el impacto, en una caja inadecuada y sin ninguna indicación que haga visible el contenido biológico infeccioso.
En ciertos momentos es necesario hacer uso de la paquetería o mensajería para que la muestra llegue al laboratorio. Debemos investigar si la paquetería transporta muestras biológicas. Las medidas que hasta ahora hemos revisado aseguran la integridad de las personas que pueden tener contacto con el paquete, así como en caso de accidente, la protección al medio ambiente. Para las muestras de diagnóstico bacteriológico y micológico, jamás se usarán como método de conservación sustancias químicas como el formol. El uso de fijadores o conservadores químicos inactiva y mata a los microorganismos que buscamos aislar. Para finalizar esta práctica, revisaremos a manera de resumen el siguiente diagrama. En el supuesto que la muestra provenga de un cadáver, los tejidos que no serán procesados deberán ser eliminados de manera adecuada. La muestra será procesada en el laboratorio, donde se buscará su aislamiento a partir de la siembra y purificación en medios de cultivo. Una vez que se ha sembrado la muestra en cajas con medio de cultivo, incubado y observado crecimiento, podemos realizar ciertas pruebas bioquímicas para su identificación y finalmente someterlas a pruebas como sensibilidad a antimicrobianos para elegir un adecuado tratamiento.